Tov. Muy buenas tardes, muy buenas noches, buena semana y el deseo de un buen comienzo de un nuevo mes. Para dentro de pocas horas más, Bezrat Hashem, estaremos inaugurando el mes de Shevat. Les agradecemos ante todo por la espera, motivos que son ajenos a nuestra voluntad, pero que en última instancia los sabremos de resolver a lo largo del tiempo del estudio, si Dios. Esta semana nos invita a compartir nuevamente el capítulo 11 de Rambam. Les recuerdo para quienes se suman, algunas personas que no son nuevas, pero que eventualmente no han seguido todo el desarrollo de nuestro Sheur. Estamos estudiando en este momento todo lo que son las leyes del matrimonio. Y fundamentalmente, que es un tema muy extenso, entramos en este capítulo 11 que tiene que ver con lo que estudiamos hasta la séptima alajá, que fue acerca del valor que se le debe colocar a la ketubá, que es aquello, el documento que recibe la mujer bajo la ketubá y que le asegura, por cierto, un determinado estatus económico en caso de que la pareja se separase, Dios no permita, y en este caso, disolver el matrimonio. La ketubá sería el elemento contundente con el cual la mujer cobraría la ketubá, el compromiso económico establecido por los rabinos, que le alcanzaría por lo menos para un año de lo que es su supervivencia hasta que encontrase, bueno, hoy en día sería encontrar trabajo. A partir de la alajá 8 y hasta lo que es el final de este capítulo 11, la alajá 17, hay un tema que aparece en la Torá muy difícil, muy complejo, que tiene que ver con el título general Teanat Betulim. Teanat Betulim quiere decir si en este caso la pareja, el marido, encuentra que su consorte, que su esposa o con aquella mujer que se ha casado no es. El tema de la virginidad representaba un tema que hoy por hoy, eventualmente en el siglo XXI, bueno, estamos viviendo una realidad completamente diferente. Eso no quiere decir que no haya jóvenes que lleguen al matrimonio virgen, pero lo que era una naturaleza en los tiempos en los cuales la tradición rabínica está escribiendo, era prácticamente una demanda por parte del marido recién casado que no había hallado Betulim, en este caso en la virginidad, en su pareja. Y eso podría llevar, más allá de la deshonra, que podría llegar a ocasionar, podría generar hasta un divorcio mismo. Por lo tanto, es interesante que podamos entender y cambiar un poquito el fondo para ver si se ve un poco mejor, porque se está poniendo de de muchas formas. Yo veo mi pantalla. Así que vamos a compartir entonces ahora el capítulo 11 nuevamente, del Rambam. Está traducido en forma automática, así que no siempre vamos a tener la mejor definición desde el punto de vista de la traducción. Así que ustedes sabrán que lo vamos a ir corrigiendo. Entonces, habíamos hablado la número 8, que es donde terminamos la semana pasada, como comienzo de esta parte, lo que significa que siempre que una novia virgen, sea una betulá, es el estatus de la novia, betulá. La novia virgen dice, tiene derecho a una ketubá de Mataim Zuz. Ese era el valor estipulado de la ketubá, y esos Mataim Zuz era un dinero muy significativo para que todo el mundo sepa, ya que alcanzaba para la manutención de una completa. Entonces dice, existe la posibilidad de emitir un reclamo, una peana contra ella de negando su virginidad. Quiere decir, si se encontró esta realidad.
Dice, mejor que tu mané o que tú va en la tierra. Cuando por el contrario, una novia tiene derecho a una ketubá de solo 100, o los sabios no le dieron derecho a una ketubá en absoluto, no hay posibilidad de emitir un reclamo contra ella de virginidad. De manera similar, si un novio entra en privacidad con su arrusá antes de su boda, no hay posibilidad de emitir un reclamo contra ella negando su virginidad. O sea, está lógico de que si ellos cohabitaron antes, o sea, es una realidad que podía haber ocurrido en la antigüedad, cosa que no acontecía, pero vamos a suponer que en caso de que sí pasó. Hasta aquí entonces veíamos todo lo que representa este escenario y ahora a partir de aquí todas las alajot que siguen vienen hablándonos precisamente de esta realidad, la realidad de la virginidad. Pregunta Rambam, Umahi Teanat Betulé. ¿Qué se entiende por afirmación que se niega la virginidad de la mujer? O sea, que el marido diga que reclama que no encontró virginidad. Y miren ustedes el detalle, que el Rambam, sin ningún tipo de represión, eventualmente, escribe las cosas tal cual se dan. La halajá tiene que ser clara, y como tiene que ser clara, tiene que ser contundente. Por lo tanto, le ruego simplemente que tomemos la halajá, en este caso, al pie de la letra, normal, de acuerdo a lo que ella viene a marcar aquí. Nos dice Rambam, "Veshenasá betulá shehezkatash y betulá". Dice aquella persona que se casó con una mujer, que tiene una jezká, quiere decir que es una mujer que se sostiene, se supone, que es betulá, que es virgen, que se casa en primeras nupcias. Betoem Beomer, lo matzatía betulá. Y este hombre, después de la boda, después de cohabitar con ella, afirma que no encontró signos de virginidad. El Rambam, entonces, nos dice, Ushnei simanim em la betulá. Y entonces, ¿cómo se puede descubrir los dos signos de virginidad? Primero, dice, Damim Aehad, Damim Shotetim Mimena Besof Biarza. Quiere decir, el sangrado himenal, himen, al concluir su primera experiencia sexual. Y luego, Adohak, quiere decir la tirantez que se siente durante las relaciones sexuales en ese momento. O sea que Rambam, obviamente, está hablando de algo que representa la naturaleza, eventualmente, y entonces dice, como se indica en la siguiente filosofía, a menos que existan otros factores que respalden la posición de la mujer, como se explicará, se acepta el reclamo del esposo. Suponemos que el marido no dedicaría tiempo y dinero a preparar un banquete de bodas, luego estropearía la celebración, negando la virginidad de su esposa, a menos que la afirmación fuese cierta. Así se aprende en el Tratado de la Gemara de Ketubot. Pero, obviamente, está la alternativa también. Si quiere sacar un mal nombre sobre su mujer, y eventualmente eso también estaría vedado de nulidad. Pero, bueno, en última instancia, nosotros tenemos que aprender que todas las posibilidades son reales. Esta es la primera, entonces. Nos dice Rambam, a no ser Betulá, cuando un hombre se casa, una persona se casa con una mujer virgen, primeras nupcias, a la que se le concede una ketubá, la ketubá original son 200 zuzim, 200 monedas de plata, y afirma, lo metzatía betulá, que no descubrió señales de su virginidad, shoalimota, ¿qué se hace entonces? No se acepta la demanda solamente del hombre, sino hace todo y por sobre todo, le preguntan a ella, se interroga a la mujer sobre el asunto. Muy bien, para que vean ustedes, o sea que no es aquí una acusación leve, no, hay que hacer una acusación y buscar la justicia. Y entonces, y Mambra, si ella dice, Emet u Omer, lo metzaani betulá, mipnei shenafalti, beikani et, o karka, bealju betulay. Entonces la mujer dice, es cierto que no me encontró virgen, porque es que me caí y me golpeó un palo o la tierra y se me dañó el himen. Obviamente es una defloración traumática y que puede llegar a haber ocurrido en cualquier circunstancia, aun cuando un juego de niños
Y entonces, ¿qué dice el Rambam? Dice el Alajá, eventualmente, el Rambam dice, Ma'aminim, Adeizone Emene. Es decir, ella, la palabra de ella es fiel, es aceptada, y por lo tanto, Tarzor que tu alemana. Y ella tiene derecho a una que va, entonces ahora no de 200 Zulim, sino de 100, porque eventualmente el estado de virginidad, en este caso Betulá, que es el caso de la mujer que se casa en primeras nupcias, eventualmente, entonces tendría 200 monedas. En caso de que no, entonces tiene ahora de 100 monedas de plata. Pero igual la que tú vas tiene que hacerse efectiva. Ah, dice nuestra explicación, a menos que haya testigos que puedan testificar que la mujer tuvo relaciones anteriormente, la única cuestión ante el tribunal es la cantidad de la que tú vas de la mujer. Se le permite permanecer casada con su marido porque no hay pruebas de que haya tenido voluntariamente relaciones sexuales con otra persona después de haber sido consagrada. Una excepción a lo anterior es la mujer casada con un sacerdote, con un cohen. Emitir un reclamo que cuestione su virginidad pone en duda todos los cimientos de su matrimonio. Y en ese caso tenemos un problema. Y entonces nos dice el Rambam, Afalpiche utoen de Omer, Shema ish ba alaich ben laflum, aunque su marido, la persona puede decir, tal vez tuviste relaciones sexuales, en las plum. ¿Qué significa en las plum? Y yo no tengo obligaciones. Entonces, para contigo, ¿qué significa que no tengo obligaciones? O sea, que el marido eventualmente afirma que se ha celebrado un mekach ta'ut, quiere decir una adquisición. El compromiso económico no es que uno compra al otro, sino que pone un compromiso económico, que es la que tú vas. Y entonces se puede haber dado un nikah, una adquisición errónea, un acuerdo basado en premisas falsas. Eso es nikah ta'ud. Un acuerdo basado en premisas falsas. Dice, había deseado casarse con una mujer virgen y no estaba dispuesto a casarse con una mujer que había tenido relaciones con otro hombre. Por lo tanto, desea que el matrimonio se anule por completo. Entonces dice, אף על פי שהוא טוען ואומר שמא איש בא עלייך ואין לך כלום, הם משגיחים בטענתו. A pesar de que el marido diga eso, su afirmación no es aceptada. ¿Por qué no? Porque no es absoluta. ¿Qué significa que no es absoluta? Dice, no está seguro de que ella haya tenido relaciones con otro hombre. En todos los asuntos de la ley de la Torá, una persona, dice, tiene un reclamo que es absoluto. Es decir, en términos de relajada se llama bari. Bari es de barur. En este caso, el reclamo de la mujer de que su himen fue dañado por factores distintos al coito, y uno que no es absoluto, que es el shema. Shema es el reclamo del hombre, que tal vez haya tenido relaciones, etcétera, y entonces se acepta la afirmación de que es absoluta. O sea que si tenemos bari y shema, la mujer declaró sinceramente, tuvo un accidente de pequeño. Y eso es bari, eso está claro. Lo que dice el hombre dice, tal vez, Chema, tuviste una relación, no se acepta, obviamente. Entonces, eso de que no tuvo una relación con ninguna, o sea que el marido no puede decir eso. Dice Rambam, "Veyesh lo leacharim stam shelo ba'alei ha'ish, she'en adamar lo ba'ala". Sin embargo, puede imponerle una prohibición de ostracismo condicionada a que ella haya tenido relaciones con otro hombre. ¿Qué quiere decir? Dice, hay un decreto establecido por los sabios que ocuparon una franja muy importante en la realidad judaica del siglo VIII al siglo XI, que son todos los sabios que estaban habitando en Babilonia, y que es la época llamada de los Gaonitas o Geonim. Los Geonim, dice, a partir de una enmienda, de un decreto de los Geonim, puede el marido leatil jerem. Jerem quiere decir una prohibición que en este caso es como una maldición, sin mencionar el nombre de determinada persona, sobre quien él dice
una teana checker, quiere decir un reclamo falso, ¿sí? Y por supuesto que en este caso dice, puede imponerle una prohibición de ostracismo condicionada a que él haya tenido relaciones con otro hombre. O sea, puede hacerlo, pero tiene que estar muy seguro de que esto ha pasado. Y si no ha pasado, no puede decir absolutamente nada. Digo, todo esto es muy interesante porque tenemos que ver también cuál es la posición de los también. Uno a priori parecería pensar eventualmente que, eh, a priori estoy hablando, como que, bueno, aparentemente siempre la mujer corre en segundo plano. Y aquí obviamente se la escucha en primer lugar y se le da la posibilidad de que su posición sea Bari, Siapa, y la del marido sea Shema, sea duda. Dice la halajá número 11, Ambrahim, Emet, Amar Shelom Etza'ani Betfilah, Beishba Alay Beones, Ajar, en lo. Y la mujer dice, es cierto que no me encontró virgen, porque otro hombre me violó después de haber sido consagrada por él. Consagrada quiere decir comprometida con él, no casada. Entonces, en este caso, dice el Rambam, Areizón Emene, su palabra es aceptada y tiene derecho a una ketubá de 200 zuzim, como antes. Ustedes entienden, ¿no es cierto?, que esto es muy, muy importante. Y entonces, dice, de momento, dice, como fue violada contra su voluntad, no está obligada a sufrir ninguna pérdida y tiene derecho al importe total de la que. Ahora bien, dice Rambam, Ve'im, ta'an ve'amar. En este caso, el hombre, el marido, viene y plantea, Shema achelo erastich ne'enas umikaji nikach ta'ut. Si el marido la afirma, dice, tal vez fuiste violada antes de ser consagrada, antes de que yo me comprometa contigo. Y el acuerdo que hice se basó, el acuerdo nupcial, se hizo en premisas falsas, nikach ta'ut, como estudiamos antes. O alternativa segunda, Ahar she'erastich nib'alt birtzoni. O tal vez, dice, tuviste relaciones voluntariamente después de que yo te comprometí. Quiere decir, obviamente, aquí ya estamos en una situación mucho más grave. O sea, entonces dice que el marido dice todo esto, "Areizeh maharim stam al mi shetoen sheker kedei lechayeveni mamon she'eni hayavlo". Su afirmación no se acepta. Sin embargo, se le puede imponer una prohibición de ostracismo condicional, eso es jerem. Jerem quiere decir que queda completamente por fuera de esa relación contra cualquiera que haga una afirmación falsa de que incurrirá en una obligación financiera de la que no es responsable. Ahora, dice el marido, Ta'an de amar, lo metzatía betul. Se afirma el marido, no la encontré virgen. De Iomeret, y ella dice, lo va alay, de reina. Él no ha tenido relaciones sexuales conmigo y yo todavía soy virgen. Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente el hombre no ha tenido relaciones con ella. Tuvimos algunos casos a nivel, ustedes se preguntan de casuística, también en el siglo XXI nos encontramos con eso. Y entonces, ¿qué nos dice la halajá? Dice, Botkin Ota, debe ser examinado. O, Joser Boel Bifnedi, o debería tener relaciones con ella bajo la vigilancia de testigos. Y entonces, en ese caso, la verdad debería ser aclarada. O sea, fíjense ustedes que todo esto es muy interesante y aquí tenemos pasos que legalmente se tienen que dar. La intención no es que los testigos, aclaramos en el comentario, observen a la pareja manteniendo relaciones. Eso no es sanúa, eso no es recatado. Esto está prohibido, como se indica en el capítulo 14, obviamente más adelante, a la Hadith 6. En cambio, la intención es que deben inspeccionar la sábana antes y después de que la pareja entable relaciones para detectar signos del sangrado del imán. Esto es que tienen que estar allí, viendo que se recluyen en un lugar y que están allí juntos, eventualmente, y allí después tienen que entrar a revisar la sábana para ver si se mucho. Ambra,
Baalay, ubetulam etza'ani, kijola betulot, de sheker utoin. Ahora, la mujer puede decir también, no, tuvo relaciones conmigo y me encontró virgen como todos los demás. Y su afirmación es falsa, o sea que ella contradice lo que dice el marido. Entonces, Shoalim Otobe Ombrimlo. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Se le interroga a él y se le pide que aclare sus declaraciones. Me Ombrimlo, le preguntamos. Dice, "Ma haya davar H. Marta Sheina Betula". ¿Por qué dices que no era virgen? Y mamar, mi penei shelo matzati dam. Y responde, porque no tuvo sangrado de himen. Entonces dicen, los testigos revisamos su historia familiar. Botkim b'mishpachta. Shema en la dan klal. Miren qué interesante. O sea que tenemos eventualmente un tema muy interesante aquí, que es que revisar la historia familiar. ¿Quién sabe que las mujeres de esta familia no tienen ningún sangrado vaginal? Vaya. Dice, hasta ese punto, la sabiduría de los sabios es tan, valga la redundancia, ¿no? Es tan patente que obviamente hay que estudiar a la familia. Ni tampoco tienen sangrado menstrual, ni tampoco dan betulín, ni sangrado del himen, de la virginidad. אם נמצאו כולם, כן, הרי זה כחזקתה. Si se determina que esto es cierto, suponemos que ella es virgen y tiene derecho a la ketubá de 200 zuzim. Muy interesante. Ahora bien, lo נמצאו בני משפחתה כן, בודקים אותו. Si se sabe que las mujeres de su familia no tengan tal condición, entonces, o sea, lo nimtzeu bene mishpachta, hay un error en la traducción. Si no se sabe que las familias de su familia tengan tengan tal condición, entonces botquimota la revisamos en su estado físico. Tema holi gadol yeshba sheivesh lachlujita evarim. Tal vez esté realmente Holly, está afligida por una enfermedad grave que ha secado los fluidos naturales de su cuerpo. Ustedes entienden, ¿no? Para que vean que aquí todo el tema de lo anatómico y de lo fisiológico jugaba un rol fundamental. Y el conocimiento tiene que ser exacto. Yo quiero que entiendan este fenómeno que no es habitual y estudiarlo aquí en el Rambam nos demuestra cuánta sabiduría había. Entonces, Oshema, Aita mitana barra, o quizás estaba mitana, afligida por el hambre. Una persona que está malnutrida, está con una nutrición deficiente eventualmente, y como está con una nutrición deficiente, genera eventualmente este estadio en su cuerpo difícil. Por lo tanto, dicen los jajamim, meratzvimota, se la baña para humidificarla, maajilimota, se le da de comer, umashkinota, y se le da de beber, hachimavrin, toma la traducción, por favor, hasta que esté sana. Por lo tanto, dice Betibael Shnia. En ese momento la pareja vuelve a tener relaciones para ver si ella manifiesta el sangrado del himen o no. Qué bueno. Ahora bien, el otro caso sería Beimel Shamhol y Belorrab de lo que dice. Si no se ve que haya enfermedad o que haya hambre o cosas similares, entonces haréis Zota Anat de tu. Se acepta entonces lo que dijo el hombre como la afirmación del marido de que no era virgen. Y entonces dice, de Afalpi, Shematzah Doha Bet Tashmi, dice, esto es, inclusive, si en el momento que tuvieron relaciones sexuales, sintió doha, sintió esa tensión, la dificultad que se produce, por lo menos en la primera relación sexual. No todo el mundo, obviamente, tiene esa capacidad y por lo tanto hay una situación de doha. Doha es también de dolor, de tensión, etc. Y entonces, Oil Beloya Tzadam, a pesar de que hubo esa tensión durante la relación, como no hubo sangrado del himen, en cambio tu himen no estaba intacto, sino se revisaron todas las cosas anteriores. Shekol Betulá Yesh Ladam, porque hay una regla general, que toda virgen siempre tendrá dam, manifestará el sangrado del himen. Ben Ketaná, Ben Nahara, Ben Boguer, ya sea una menor, una mayor de edad o una nehará,
o bogueres, ¿ya? Pasado los 6 meses de su maduración, eventualmente. A menos que esto sea impedido por un factor externo. A menos que esto dice que sea una enfermedad, como dijimos ya, o similar. Yo creo que es importante que estas cosas que aprendemos con tanta veracidad. La alajá número 2 es muy, muy... Ve mamá. Y si el marido dijo, mi lo matzati doja, el petach patua. Yo digo que ella no era virgen porque no sentí tirantez durante el coito, no sentí la tensión, no sentí la sensación de que realmente había tirantez. En cambio, encontré un pasillo abierto, o sea, como que aparentemente había ya tenido relaciones, eventualmente. Shoalim al Shenotea. Entonces, aquí lo que preguntamos es con respecto a la edad de la mujer, dicen los jajamí. Le preguntamos con respecto. Entonces, ¿por qué? Shema Bogereti, porque tal vez ella sea una Bogeret. Bogeret significa la joven que ya pasó los 12 años y medio y ya entró en el periodo de la adolescencia. Y dicen, Sheroba Bogrot en la Emdohak se Bo Arbe. La mayoría de las Bogerot no tienen esa tensión que se pueda sentir sustancialmente durante el coito. Dice, Shearei Gadla Benitrapu Ebarea Bekalu Betulea, porque creció la adherencia, porque a medida de que creció, la adherencia de sus miembros disminuyó y la presión virginal, perdón, desapareció. Tanto es el conocimiento de nuestra familia, tanto, para que vean ustedes que no es una cuestión aquí de mantenernos en un estado teórico, ¿no es cierto? Y enseguida culpar. Más aún dice, eh, Veim lo bagra adai, y si todavía no se había convertido en boguere. Hombre, se le pregunta a él, Shema hitita o baalta benaja tarde, quizás te inclinaste hacia un lado o entraste suavemente durante el coito y por lo tanto no sentiste ninguna opresión. Están preguntando a él cómo fue su aproximación para la relación sexual. Entonces, Imamar Logi, que el hombre en este momento, ¿qué dice? Dice, no, perdón, si aún no había convertido en gobierno, que te inclinaste hacia un lado, entraste suavemente durante el coito y por lo tanto no sentiste ninguna opresión. Si él responde, no, no, dice él, el Abadai Petach Patuach Hayá. Encontré una puerta abierta. Entonces, Areizota Anat Betulí, Bejol Betulá Shelobagra. Su afirmación de que ella no era virgen se acepta con respecto a cualquier mujer que no haya alcanzado la edad de Bagrut. Quiere decir, ya después de los 12 años y medio, ven que Taná ven nada. Ya sea si es menor de edad o si es una Nahara, que es la que está madurando para llegar a la edad de la mujer, de la mayoría de edad. O, eventualmente, Ben Beria, Ben Jolá, si estaba sana o estaba enferma. ¿Y por qué dicen esto? Shekol Betulá Nahara, Pitja Satumbo. Porque el canal vaginal de toda virgen está cerrado. Y esto es una realidad. Entonces, aquí hay una prueba, tal vez que hay lugar a la queja del marido. Vea Falpiche y Adam, que se manifiesta el sangrado del himen, o Ilu Matzapetach Patuach, no se la considera virgen porque el canal vaginal estaba abierto. Y esto obviamente es importante. Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, y el Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, Oskim, de la época de los Rishonim hasta el siglo XVI, afirman que la afirmación de que el canal vaginal de la mujer estaba abierto solo puede hacerse en el caso de que haya perdido la sábana en la que la pareja tenía relación. Sin embargo, si la sábana está disponible, se debe inspeccionar. Si tiene signos de sangre, se la considera virgen y si no, ella no lo es. Esta opinión se menciona en el Shulchan Aruch, en el mismo lugar que lo estudiamos, pero no parece haber sido así. Bien, entonces aquí nosotros tenemos, obviamente, todo un
un pequeño detalle de todo lo que representa este, este punto. La alajá número 13 dice, Yesh Geonim Sheoru Sheabogeret en la Tana, también veis la Tana Petach Patua. Los Geonim, estos sabios que vivieron en Babilonia del siglo 8 al 11, que dictaminan que para una Bogeret la afirmación de que no tuvo sangrado de himen no es válida, pero sí la afirmación de que su canal vaginal estaba abierto. O sea que eso es una prueba que aparentemente sí tuvo relación. Ve'ein derech Talmud mar'a davar ze. Esto no parece estar basado en un texto apropiado del Talmud, no es casuística. Betaúta y Tabenut cayó la gente. Y esto dice Rambam, tenían versiones inexactas del texto. Wow, qué fuerte. Miren lo que dice. Ukubar badakti al sefarim rabim bekat. Y dice Rambam, he investigado muchos textos, incluidos los de una época temprana, para que entiendan ustedes, ¿no? O sea, él habla de Ilhot Malbebe, donde Rambam afirma que tenía textos del Talmud disponibles que tenían casi 500 años de antigüedad. Rambam está en el año 1135 a 1204. El 20 de Tebet pasado se cumplieron 819 años de su muerte. Y entonces tenemos que él tenía textos de 500 años de antigüedad. Y estos habrían sido escritos aproximadamente 200 años después de la época de la composición del Talmud. Entonces, miren lo que dice, he investigado muchos textos, incluidos en una época temprana, Umatzati Shadabar que Moshe Amar, y he descubierto que la versión es la que yo dictaba, la que yo dije. ¿Y cuál es? She'en la Bogeret el Tana. Para una Bogeret, la única afirmación válida es que no ha manifestado su sangrado de lina. Y en esto Rambam es muy contundente. La sentencia de Rambam está respaldada por nuestro texto del Talmud en Masejet Ketubot y la sentencia de Shulchan Aruch en Eben Ezra. La opinión diferente mencionada por el Rambam es la de Rabenu Hananel, ya que Rabenu Hananel difiere del Rambam. Bueno, como tenemos todavía actividad aquí en el Bet Midrash, me voy a despedir de ustedes por hoy, agradeciéndoles. Todavía nos quedan tres apasionantes alajot para terminar con este tema y comenzar la semana que viene con el capítulo 12, que son Jobotus Huyotan y Suin. Dice los deberes y las obligaciones, los derechos del matrimonio y Jobata Mizonot, y la obligación de la alimentación por parte, obviamente, del hombre. Así que estamos en un sector bastante interesante como para poder seguir estudiando y profundizando todo el tema inherente a lo que es la relación entre el hombre y la mujer, y en este caso, para que veamos que todo lo que se manifiesta a nivel de la halajá y la Rambam tiene que tener con una meta que tiene que tener mucha base de estudio, no solamente una suposición, sino también lo que es fundamentalmente la exactitud de la afirmación. Muchas gracias a todos, Shabu a todos, y nos veremos con favor de Dios la próxima semana, que este mes de Shevat, que tiene tres letras, Shin, Bet y Tet, que sea Sheyu Besorot Tobut, que haya solamente buenas nuevas para todo el pueblo de Israel y para cada uno y una de vosotros. Hasta pronto, que estemos muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Brulia, bienvenida. Shabuato, querida familia Marchena. Espero que esté muy bien. Besat Hashem.
Muy bien, gracias a todos. Chao, pues.